El timbre sonó con una insistencia que no presagiaba nada bueno, interrumpiendo la paz de mi tarde de lectura. Al abrir la puerta, el corazón se me encogió en el pecho. No era una visita casual. Eran mi hijo, Mateo, y su novia, Isabela, flanqueados por una montaña de maletas, cajas de cartón e incluso una pequeña mesita de noche que reconocí como de ellos. Sus rostros no eran de alegría, sino de una extraña mezcla de determinación y victimismo. Antes de que pudiera articular una sola pregunta, el aire del pasillo se cargó con una tensión palpable, una que se te pega a la piel y te eriza el vello. La mirada de Isabela, afilada y fría, fue la primera en darme una pista del cataclismo que estaba a punto de desatarse en el umbral de mi propio hogar, ese que había construido con tanto amor y sacrificio junto a Ricardo. Fue Isabela quien orquestó el golpe maestro de la humillación. Con un gesto que pretendía ser casual, giró la pantalla de su móvil hacia mí, supuestamente para enseñársela a Mateo, pero sus ojos estaban fijos en los míos, asegurándose de que yo leyera el mensaje que brillaba en la pantalla. «Hola, querido. Tu madre egoísta no nos deja entrar. Estamos en la escalera con nuestras cosas». Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Egoísta? ¿Yo? Si jamás habíamos hablado de que se mudaran conmigo. Era una mentira, una emboscada cruel diseñada para arrinconarme frente al mundo. El aire se me escapó de los pulmones y por un instante, el pasillo del edificio pareció inclinarse, amenazando con tragarme entera mientras el veneno de esa acusación se instalaba en mi alma, quemándolo todo a su paso. Para empeorar la situación, el espectáculo no era privado. La puerta de la señora Julia, mi vecina de enfrente, se entreabrió una rendija y pude ver su ojo curioso espiando. Más abajo, en el pasillo, el señor Ramírez fingía buscar algo en su buzón, pero su atención estaba claramente clavada en nosotros. Me sentí como un animal expuesto en una jaula, juzgada por un crimen que no había cometido. Mi reputación, esa que había cuidado con esmero durante 40 años en el mismo edificio, se estaba desmoronando en cuestión de segundos por una mentira descarada. La vergüenza era un fuego que me subía por las mejillas, un calor insoportable que me hacía desear que la tierra se abriera y me engullera para escapar de esas miradas, de esos susurros que ya podía imaginar volando de puerta en puerta. Y Mateo, mi Mateo, se quedó allí, parado en silencio, con la mirada clavada en el suelo, incapaz de defender a su propia madre. Su silencio fue más doloroso que las palabras de Isabela. Era la confirmación de que yo estaba sola en esto. Él, a quien le di la vida, a quien protegí y por quien sacrifiqué mis propios sueños, no podía pronunciar una sola palabra para desmentir aquella calumnia. Se había convertido en un títere en manos de ella, un hombre sin voluntad que prefería verme humillada antes que contradecir a su novia. En ese momento, no vi al hijo que crié, sino a un extraño cuya debilidad me partía el corazón en 1000 pedazos. Una decepción tan profunda que dolía físicamente, como una herida abierta en el centro de mi ser. La sensación de traición era abrumadora, asfixiante. Mi hogar, mi refugio sagrado lleno de los recuerdos de Ricardo, de repente se sentía como un territorio enemigo, un lugar sitiado. Las cajas y los muebles apilados en el pasillo no eran solo objetos, eran un ejército invasor, un símbolo de la imposición y la falta de respeto. Cada maleta parecía gritarme que yo ya no tenía voz ni voto en mi propia vida, que mis deseos y mi paz no valían nada. Me estaban borrando, anulando mi existencia dentro de las mismas paredes que habían sido testigos de toda mi enorme historia. ¿Cómo era posible que el amor de una madre pudiera ser usado como un arma para despojarla de su propia dignidad de una forma tan pública y despiadada? Quise gritar, quise llorar, quise cerrar la puerta y dejar el mundo fuera, pero me quedé paralizada, anclada por el peso de la injusticia. En mi mente apareció la imagen de Ricardo, mi difunto esposo, su voz serena y su mirada sabia. Él siempre me decía: «Carmen, tu fuerza no está en tu voz, sino en tu alma. Nunca dejes que nadie apague esa luz». Recordar su amor, su fe inquebrantable en mí, fue como un ancla en medio de la tormenta. Me aferré a ese recuerdo como a un salvavidas,
una pequeña brasa de coraje que se negaba a extinguirse en medio del huracán de la humillación. Sabía que no podía derrumbarme. No allí, no frente a ellos. Tenía que ser fuerte, por mí y por la memoria del hombre que me había amado de verdad. La presión era inmensa. Isabela me miraba con una suficiencia insoportable, una sonrisa apenas disimulada en sus labios, esperando mi rendición. Mateo, por su parte, finalmente levantó la vista, y sus ojos eran los de un niño suplicante, pidiéndome que cediera, que resolviera el problema que él mismo había permitido crear. Los vecinos seguían observando, esperando el siguiente acto de este drama inesperado. Me sentí atrapada en una red tejida con manipulación y cobardía. Ceder significaba entregarles mi hogar y mi paz, pero negarme me convertiría en la madre egoísta que ellos ya habían proclamado que era. Estaban intentando robarme no solo mi casa, sino mi propia identidad, mi esencia de mujer y madre abnegada. Y entonces, en el fondo de mi desesperación, algo cambió. Mientras asentía lentamente con la cabeza, una decisión fría y silenciosa se formó en mi interior. Dejaría que entraran. Les daría esta victoria aparente, pero no sería una rendición. Sería una estrategia. Ellos no lo sabían, pero habían subestimado gravemente a la mujer que tenían delante. No conocían la promesa que Ricardo me había hecho proteger. Habían confundido mi bondad con debilidad, mi silencio con sumisión. Y en el silencio de mi corazón, mientras me hacía a un lado para dejarles pasar, hice un juramento. Esta humillación no quedaría sin respuesta. Ellos habían iniciado una guerra sin saber que yo guardaba el arma más poderosa de todas, un secreto que, a su debido tiempo, les enseñaría el verdadero significado de la justicia. Mi nombre es Carmen Castillo, y a mis 68 años, ya he vivido más de lo que muchas personas podrían imaginar. Hace una década que el amor de mi vida, mi Ricardo, me dejó para esperarme en un lugar donde, según dicen, no existen las penas ni las injusticias. Desde entonces, mi vida ha transcurrido en una calma modesta, una rutina tejida con los hilos de la memoria y la soledad digna. Vivo sola en el mismo apartamento que compramos con nuestros primeros ahorros, un santuario de ecos y sombras felices. Mi estado civil es viuda, pero en mi corazón sigo siendo la esposa de Ricardo, y es su recuerdo el que me ha sostenido en los momentos más oscuros. Ahora, sin embargo, esa calma autoimpuesta se ha hecho añicos, y me encuentro navegando en un mar de incertidumbre, con el timón de mi vida arrebatado de mis manos por la sangre, de mi propia sangre. Mis finanzas son tan modestas como mi vida. Sobrevivo con una pequeña pensión de viudedad, una cantidad que se siente más como una limosna del gobierno que como un verdadero reconocimiento a los años de trabajo de mi marido. Para complementar mis ingresos, alquilo la plaza de garaje que venía con el piso, una pequeña ayuda que, sin embargo, apenas me da para cubrir las facturas de la luz, el agua y la comunidad. Cada mes es un ejercicio de malabarismo, estirando cada euro para que alcance hasta fin de mes. No me quejo, nunca lo he hecho. Aprendí a vivir con poco, a encontrar alegría en las cosas simples, pero esta precariedad económica es una vulnerabilidad que Mateo e Isabela parecen olfatear, viéndome no como una madre a la que proteger, sino como un recurso frágil y fácil de explotar para su propia conveniencia. Siempre he sido vista como una mujer dulce, quizás demasiado. Una de esas personas que prefiere ceder antes que entrar en conflicto, que sonríe incluso cuando el alma le duele. La resignación se convirtió en mi segunda piel, una armadura que, irónicamente, me dejaba más expuesta. Dediqué mi existencia a cuidar de los demás, primero de mis padres, luego de Ricardo y, sobre todo, de Mateo. Él fue el centro de mi universo, el depositario de todos mis sueños y esperanzas. Forjé mi identidad en torno a su felicidad, aplazando mis propios anhelos, creyendo que en su éxito encontraría mi propia realización. Ahora me doy cuenta de que, al darle todo, quizás le enseñé a creer que todo le era debido, que mi amor era un pozo sin fondo, del que podía sacar sin tener que reponer jamás. Este apartamento es más que un conjunto de ladrillos y cemento. Es el cofre de mis recuerdos más preciados.
Llevo viviendo aquí más de 40 años. En el aire todavía flota un vago aroma a la loción de afeitar de Ricardo, mezclado con el olor de mis geranios en el balcón. Cada mueble tiene una historia. La mesa del comedor, con sus patas arañadas, fue donde Mateo hizo sus deberes durante toda su infancia. En la pared del salón cuelgan nuestras fotos de boda, de los bautizos, de las vacaciones en la playa. Es un museo de mi vida, un mapa de mi corazón. Por eso, verlos entrar con sus cosas, tratando este espacio sagrado como un simple almacén, fue una profanación. Sentí como si estuvieran pisoteando no solo mi presente, sino también la santidad de mi pasado. Mi rutina es sencilla, un bálsamo para la soledad. Por las mañanas, hablo con mis plantas, mientras las riego. Ellas son mis confidentes silenciosas, testigos de mis suspiros y mis pocas alegrías. Los jueves por la tarde, asisto a mi club de lectura en la biblioteca del barrio, un pequeño escape a otros mundos, donde puedo olvidarme por unas horas de que el mío se ha vuelto tan pequeño. Es una vida predecible, sin grandes sobresaltos, la clase de vida que muchos podrían considerar aburrida. Para mí, sin embargo, era mi ancla, mi paz, era el orden que yo misma había creado para sobrevivir a la ausencia de Ricardo. Una paz que ahora ha sido invadida, un orden hecho añicos por la llegada de este torbellino de egoísmo y manipulación que amenaza con arrastrarme con él. La única persona que parece ver a través de mi fachada de serenidad es la señora Julia, mi vecina de toda la vida. A veces, cuando nos cruzamos en el rellano, me mira a los ojos un poco más de tiempo del necesario, y en su mirada veo una compresión que nadie más me ofrece. «Carmen, no tienes que sonreír, siempre», me dijo una vez, mientras yo recogía el correo con mi sonrisa habitual. «¿Cómo estás de verdad?». Esa simple pregunta casi me hizo derrumbarme allí mismo. Ella percibe la fragilidad que se esconde detrás de mi aparente conformidad, la tristeza que a veces se asoma a mis ojos cuando creo que nadie me ve. Es mi única aliada en este edificio, aunque ella aún no sepa la guerra que se está librando silenciosamente tras mi puerta. Lidiar con la muerte de Ricardo fue la prueba más dura de mi vida. Durante el primer año, me sentía como un fantasma vagando por mi propia casa, perdida sin su presencia, sin su risa que llenaba cada rincón. La soledad era una criatura viva que me acechaba en la oscuridad de la noche, susurrándome que mi vida había terminado con la suya. Aprendí a convivir con ella, a aceptarla como una compañera inevitable. Me obligué a levantarme cada día, a encontrar pequeños motivos para seguir adelante. El sol entrando por la ventana, el sabor del primer café de la mañana, el recuerdo de una promesa que le hice a Ricardo en su lecho de muerte, la de no dejarme vencer. Esa promesa es la que me ha mantenido a flote y es la que ahora me impulsa a no rendirme. Quizás parezco frágil, pero en mi interior anida una fuerza que ni yo misma recuerdo siempre que poseo. Un par de años después de la muerte de Ricardo, un comercial de una compañía eléctrica intentó estafarme, haciéndome firmar un contrato abusivo con letra pequeña que yo no entendía. Me sentí tonta y vulnerable, pero en lugar de resignarme, pasé una semana entera en la biblioteca, leyendo sobre los derechos del consumidor. Fui a la oficina de la compañía, con un aplomo que no sabía que tenía, y les expliqué punto por punto por qué su contrato era ilegal. Anularon el contrato ese mismo día. Esa pequeña victoria me recordó que no soy una anciana indefensa, soy Carmen Castillo, y cuando me empujan al límite, soy capaz de encontrar la manera de defenderme. Mi naturaleza sacrificada no nació de la nada. Fui educada en una época en la que a las mujeres se nos enseñaba que nuestra mayor virtud era la abnegación. La familia es lo primero, decía mi madre. Tus necesidades van después. Viví mi vida bajo ese mantra, creyendo que era el camino correcto, el único camino hacia el amor y el respeto. Cuidé de mis padres hasta su último aliento. Apoyé a Ricardo en cada uno de sus sueños y volqué toda mi energía en Mateo. Nunca me pregunté qué quería yo, qué anhelaba el corazón de Carmen. Simplemente asumí que mi papel era ser el pilar silencioso sobre el que los demás construían sus vidas. Ahora, con el corazón roto, me pregunto si todo fue un error. La llegada de Mateo e Isabella
Ha sido como una sacudida eléctrica que me ha despertado de un largo letargo. La humillación en el pasillo, la frialdad en sus ojos, me ha obligado a mirarme en un espejo que me devuelve una imagen que no reconozco, la de una mujer a la que no se respeta, a la que se da por sentada. Este doloroso evento me está forzando a reevaluar toda mi vida, la relación con mi hijo y mi propio valor como persona. La Carmen dulce y resignada está empezando a desmoronarse, y debajo de sus ruinas está naciendo algo nuevo. Una determinación fría, una claridad aterradora. Sé que la vida tranquila que conocía ha terminado para siempre, y para sobrevivir tendré que convertirme en alguien que nunca imaginé ser. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Les habrías cerrado la puerta en la cara o habrías cedido, como yo? Cuéntamelo en los comentarios. Necesito saber que no estoy sola en esto. Mi único hijo, Mateo, tiene ya 35 años. Para mí, sin embargo, a veces sigue siendo aquel niño de rodillas raspadas que corría a mis brazos en busca de consuelo. Nuestra relación siempre ha sido de un afecto inmenso, al menos por mi parte. Fui una de esas madres que lo dan todo, que envuelven a su hijo en un capullo de algodón para protegerlo del mundo. Lo sobreprotegí, lo sé. Quería evitarle cualquier sufrimiento, allanarle el camino, y en mi afán por ser la madre perfecta, quizás le impedí desarrollar las herramientas necesarias para enfrentarse a la vida. Mi amor era un escudo, pero ahora veo que también fue una jaula que lo mantuvo en una eterna inmadurez, convirtiéndolo en un hombre fácilmente maleable por voluntades más fuertes y menos benévolas que la mía. Como resultado de mi crianza, Mateo se convirtió en un hombre de carácter dócil y espíritu influenciable. Le falta ese sentido de la responsabilidad que forja a las personas, esa capacidad de tomar las riendas de su propia vida y asumir las consecuencias de sus decisiones. Siempre ha buscado el camino fácil, la solución que requiera el menor esfuerzo. No es una mala persona en el fondo de su corazón, o al menos eso quiero creer. Su problema es la debilidad, una pasividad que le impide imponerse, defender sus principios o, como ha quedado dolorosamente claro, proteger a su madre. Es como un barco sin ancla, a la deriva, y ahora ha encontrado en Isabela un puerto, sin darse cuenta de que esa capitana lo está llevando directamente hacia un arrecife que destrozará a nuestra familia. La capitana de ese barco es Isabela. La conocí hace poco más de un año, en una cena en la que se presentó con una sonrisa deslumbrante y un vestido caro que no encajaba con la sencillez de mi hogar. Desde el primer momento, sentí una extraña vibración, una disonancia entre sus palabras amables y la frialdad calculadora de su mirada. Es una mujer que mide el mundo en términos de posesiones y estatus. Todo en ella parece un cálculo, desde la forma en que elogia a Mateo por sus logros más insignificantes, hasta la manera en que sus ojos recorren mi apartamento, no con aprecio, sino con la mirada de un tasador, evaluando el valor de cada objeto. Hay una ambición voraz en ella, un hambre que no tiene nada que ver con el amor. Pronto comprendí sus verdaderas motivaciones. Para Isabela, yo no soy la madre de su novio, soy un obstáculo, soy la guardiana de un bien que ella codicia. Este apartamento. En su mente, mi hogar representa la solución a todos sus problemas, un lugar donde pueden vivir cómodamente sin la carga de un alquiler, sin el esfuerzo de construir su propio patrimonio. Ve mi modesta pensión y el alquiler de la cochera no como mi sustento, sino como un extra del que pueden disponer. Su plan es simple y cruel. Quiere mi vida, quiere mi espacio, quiere mi seguridad financiera para construir su propio confort. Y para conseguirlo sabe que primero tiene que destruir el vínculo que me une a mi hijo, aislarme y convertirme en la villana de la historia. Desde que Isabela entró en escena, la relación con mi hijo se ha ido agrietando poco a poco. Las llamadas de Mateo se hicieron menos frecuentes y cuando hablaba con él, podía sentir la presencia de ella en el fondo, guiando sus palabras, corrigiendo sus pensamientos. Empezaron las tensiones por el dinero. Pequeñas peticiones al principio. «Mamá, ¿nos puedes ayudar con la factura del teléfono este mes?», que luego se convirtieron en cantidades mayores. Cada vez que yo intentaba aconsejarle sobre sus finanzas,
sobre la importancia de ahorrar, él se ponía a la defensiva, repitiendo frases que sonaban ensayadas, frases que sin duda habían sido plantadas en su mente por Isabela. El hijo cariñoso y cercano se estaba convirtiendo en un eco de ella, un extraño resentido. Recuerdo un episodio hace unos 6 meses que debería haberme abierto los ojos del todo. Me pidieron dinero para la entrada de un coche, una cantidad considerable para mí. Les dije que necesitaba pensarlo, que mis ahorros eran para emergencias. Al día siguiente, Mateo me llamó llorando. Me dijo que Isabela estaba muy decepcionada, que sentía que yo no los apoyaba, que no confiaba en él. La manipulación era tan evidente, tan burda. Cedí, por supuesto. ¿Qué madre no cede ante las lágrimas de un hijo? Les di el dinero, con la promesa de que me lo devolverían en cuotas. Nunca vi ni un solo euro de vuelta. Cuando intenté mencionarlo delicadamente semanas después, Mateo se enfadó, acusándome de ser una usurera y de echarle en cara mi ayuda. El punto de inflexión fue en mi último cumpleaños. Organicé una pequeña cena en casa, con mis platos de siempre, los que a Mateo le encantaban desde niño. Isabela pasó toda la noche con una mueca de desdén, criticando sutilmente todo, desde mis manteles bordados, un poco anticuados, ¿no?, hasta la comida. ¡Qué cocina tan casera! En un momento dado, mientras yo servía el pastel, le dijo a una de sus amigas en voz lo suficientemente alta para que yo la oyera: «Este piso necesita una reforma urgente. Tiene un potencial increíble si se tira todo abajo». Sentí una puñalada en el corazón. Miré a Mateo, esperando que dijera algo, que defendiera nuestro hogar, nuestros recuerdos, pero él solo sonrió incómodamente y cambió de tema. Esa noche comprendí que había perdido a mi hijo, así que su llegada con las maletas no fue una sorpresa total, sino la culminación lógica de meses de asedio psicológico. Fue la jugada final de una partida que Isabela llevaba tiempo planeando. Ya no se trataba de pedir dinero o de lanzar críticas veladas. Ahora era una invasión en toda regla, un intento de tomar por la fuerza lo que no habían podido obtener con la manipulación. Me quedó claro que mi papel en su plan ya no era el de una madre que ayuda, sino el de un estorbo que debe ser apartado. Y la cobardía de Mateo, su silencio cómplice, me confirmó la terrible verdad. Para ellos, yo ya no era una persona con sentimientos y derechos, sino simplemente la ocupante de su futuro hogar. Una madre nunca lleva la cuenta de sus sacrificios. Cada renuncia se hace en nombre del amor. Cada anhelo pospuesto se justifica con la sonrisa de un hijo. Durante décadas, vi mis esfuerzos no como una carga, sino como la construcción de un futuro mejor para Mateo. Creía que cada ladrillo de ese futuro, cimentado con mi sudor, y el de Ricardo, sería valorado y respetado. ¡Qué ingenua fui! Ahora, en el silencio de mi hogar invadido, hago el recuento de esas renuncias, no para echárselas en cara, sino para entenderme a mí misma, para recordar quién era yo, antes de que me hicieran sentir que no valgo nada. Este doloroso inventario no es un arma de reproche, es el mapa que me muestra de dónde vengo y la brújula que me ayudará a encontrar la fuerza para defender el territorio que me queda. Mi Ricardo era un hombre de manos callosas y corazón noble. Trabajaba como operario en una fábrica de metales, un trabajo duro y poco agradecido, que le dejaba el cuerpo exhausto al final del día. Sin embargo, nunca le oí quejarse. Sus ojos brillaban cuando hablaba del futuro de Mateo. Teníamos un sueño compartido, que nuestro hijo tuviera las oportunidades que nosotros nunca tuvimos, que su vida no estuviera marcada por el esfuerzo físico y la incertidumbre económica. Queríamos que usara la mente, no las manos, para ganarse la vida. Cada noche, en la mesa de la cocina, hacíamos cuentas y planes, tejiendo juntos la promesa de un porvenir brillante para él, sin imaginar que ese porvenir sería uno en el que su madre sería tratada como un mueble viejo. Antes de que la vida me llevara por otros derroteros, yo también tuve un sueño propio, uno pequeño y humilde. Anhelaba tener un pequeño taller de costura, un atelier, como me gustaba llamarlo con aire soñador. Podía cerrar los ojos y verlo con total claridad. Los rollos de enfondage, tela de colores apilados en las estanterías, el zumbido constante y tranquilizador de la máquina de coser,
el olor a tela nueva y a tiza desastre. Me imaginaba creando vestidos, arreglando prendas, viviendo de la magia de transformar un simple trozo de tela en algo hermoso y útil. Era un sueño que no tenía que ver con la riqueza, sino con la dignidad de crear, de tener algo mío, un pequeño rincón del mundo, donde mi creatividad pudiera florecer y dar sus frutos. Pero los sueños a menudo deben hacer espacio para las necesidades. El sueldo de Ricardo como operario era honrado, pero no suficiente para pagar una educación de calidad para Mateo. Una tarde, después de recibir la carta con las tasas de la matrícula del colegio privado, tomé una decisión. Con el corazón encogido, guardé mi vieja máquina de coser en el fondo de un armario, junto a mis patrones y mis cajas de hilos. Fue un entierro silencioso, un adiós a la Carmen costurera para dar la bienvenida a la Carmen trabajadora de la limpieza. No hubo lágrimas, solo una determinación callada. Sabía que el sueño de mi hijo era más importante que el mío, o al menos, eso es lo que me dije a mí misma para poder soportar el peso de esa renuncia. Mi nueva vida olía a lejía y a cera para pisos. Conseguí 2 trabajos como limpiadora, uno por la mañana en unas oficinas del centro y otro por la tarde en una clínica dental. Eran jornadas interminables que me dejaban los huesos molidos y las manos ásperas como un estropajo. Recuerdo llegar a casa de noche, tan cansada que apenas podía subir las escaleras, y aún así encontrar la fuerza para sentarme con Mateo a repasar sus lecciones. Mientras él me leía sus redacciones, yo me frotaba las manos doloridas, intentando disimular el agotamiento. Veía mi reflejo en la ventana y apenas me reconocía. Pero entonces Mateo sacaba una buena nota y el cansancio parecía desvanecerse, reemplazado por un orgullo que me llenaba el alma y me daba fuerzas para afrontar el día siguiente. Cada euro extra que ganaba con mis manos agrietadas iba directamente a una cuenta destinada a Mateo. No nos permitimos lujos, ni vacaciones, ni caprichos. Nuestra única inversión era su futuro. Con ese dinero pagamos el colegio privado, los libros, las clases de inglés y, finalmente, la matrícula de la universidad. Él quería estudiar administración de empresas, una carrera que sonaba importante y prometedora. Nosotros no entendíamos mucho de balances ni de planes de negocio, pero apoyamos su elección, sin dudarlo. Verlo ir cada día a la facultad con su cartera llena de libros era la recompensa a todos nuestros desvelos, la materialización de nuestro sueño compartido. Estábamos construyendo un profesional, un hombre de éxito. El día de su graduación fue uno de los más felices de mi vida. Ricardo y yo nos vestimos con nuestras mejores galas. Yo me hice un vestido para la ocasión, sacando del armario mi vieja máquina de coser, en un acto casi ceremonial. Cuando Mateo subió al estrado a recoger su título, sentí que una parte de mí estaba allí con él. Sus logros eran nuestros logros, su título, nuestro trofeo. Lo exhibíamos con un orgullo que no nos cabía en el pecho. Le habíamos dado la mejor herramienta, la que nadie podría quitarle, una educación. Creímos que con esa formación no solo aprendería a gestionar empresas, sino también a gestionar su vida con gratitud y decencia. ¡Qué equivocados estábamos! Y ahora contemplo el amargo contraste entre el pasado y el presente. El hijo por el que limpié suelos ajenos para que él pudiera tener un futuro brillante. Ahora intenta arrebatarme el techo que me cobija. El hombre al que le dimos todo, sin pedir nada a cambio, ahora considera que tiene derecho a tomar lo poco que tengo, mi paz y mi hogar. Es una ironía cruel, una herida que no deja de sangrar. ¿En qué momento el orgullo que sentíamos se transformó en este derecho que él cree tener sobre mí? ¿Cómo es posible que todo ese amor y sacrificio se haya traducido en este desprecio, en esta absoluta falta de consideración por la mujer que le dio la vida y sacrificó la suya por él? A veces pienso que Ricardo, en su infinita sabiduría, debió de ver algo que yo, cegada por mi amor de madre, no quise ver. Quizás en los últimos años de su vida, percibió la debilidad de carácter de Mateo, su susceptibilidad a las malas influencias. Tal vez por eso tomó precauciones, por eso buscó a su amigo abogado y dejó las cosas atadas y bien atadas. No fue por falta de amor a su hijo, sino todo lo contrario. Fue un acto de protección,
tanto para Mateo como para mí. Quería asegurarse de que el fruto de nuestro esfuerzo no fuera dilapidado por la imprudencia y de que su esposa, su Carmen, nunca quedara desamparada. Su amor me sigue cuidando, incluso desde el más allá. Por eso, este repaso de mis sacrificios no me llena de autocompasión, sino de una nueva y feroz determinación. No voy a permitir que la historia de mi vida, una historia de amor, trabajo y renuncia, sea pisoteada y borrada. No estoy luchando solo por 4 paredes y un techo. Estoy luchando por mi dignidad. Estoy defendiendo la memoria de mi marido. Estoy honrando a la joven que guardó su máquina de coser, con el corazón roto pero la cabeza alta. Mi pasado no es una debilidad, es mi armadura. Y con esa armadura voy a enfrentar esta batalla. Mateo e Isabela han cometido un grave error. Han despertado a la mujer que durante años ha vivido dormida bajo la piel de una madre abnegada. Mi Ricardo no solo era un hombre trabajador, era un hombre previsor. Tenía una mente metódica, casi de ajedrecista, siempre pensando varias jugadas por delante, sobre todo si se trataba de protegerme. Odiaba los cabos sueltos, las incertidumbres. «Carmen», me decía a menudo mientras revisaba las facturas, «en la vida hay que estar preparado para las tormentas, aunque brille el sol». Yo a veces me reía de su seriedad, de su manía de tener un plan para todo. Ahora entiendo que su preocupación no era pesimismo, sino la forma más pura y profunda del amor. Estaba construyendo un refugio para mí, una fortaleza para protegerme no solo de los extraños, sino también, y muy a su pesar, de las debilidades de las personas que más queríamos. Su prudencia fue su última carta de amor. Guardo sus recuerdos más importantes en una vieja caja de madera de sándalo que él heredó de su abuelo. No es un cofre del tesoro con cerraduras doradas, sino una caja sencilla, oscura por el paso del tiempo, que aún conserva un leve aroma a especias y a tabaco de pipa. Dentro, junto a nuestras cartas de novios y las primeras fotos de Mateo, hay un sobre grueso, de color manila, sellado con lacre. Ricardo lo puso allí una tarde, unos meses antes de morir. «Esto es para tu tranquilidad», me dijo con una seriedad que me heló la sangre. «Espero que nunca necesites abrirlo, pero si algún día te sientes desprotegida en tu propia casa, aquí está la solución». Nunca hice preguntas. Confié en él, como siempre. Ese sobre ha permanecido cerrado, como una promesa silenciosa, esperando su momento. El guardián de esa promesa es el doctor Alejandro Vargas, un viejo amigo de Ricardo desde la infancia y un abogado de reputación intachable. Recuerdo perfectamente la última vez que vino a casa, cuando Ricardo ya estaba muy enfermo. Los dos hablaron a solas durante un largo rato en el salón. Más tarde, Alejandro me tomó de las manos y, con una mirada llena de afecto y solemnidad, me dijo: «Carmen, Ricardo me ha nombrado ejecutor de su voluntad. Quiero que sepas que no estás sola. Si alguna vez, por la razón que sea, Mateo no te da el lugar que mereces, si sientes que tu dignidad está en riesgo, solo tienes que llamarme. Es el encargo de tu marido, y para mí es una deuda de honor». Sus palabras me parecieron extrañas entonces, pero ahora resuenan en mi mente con una claridad demoledora. Lo que mi hijo y su ambiciosa novia ignoran por completo es que este apartamento, que ellos ya sienten como suyo, no es una herencia simple y directa. Ricardo, conociendo el corazón influenciable de Mateo, no quiso dejar nada al azar. La propiedad no pasó a su nombre automáticamente tras mi viudez. En su lugar, mi marido tejió una red de seguridad legal, una salvaguarda tan discreta como inquebrantable. Este hogar es un regalo, sí, pero un regalo condicionado. Una herencia que solo se materializará si se cumple un requisito no negociable. Uno que no tiene que ver con el dinero ni con los plazos, sino con algo mucho más fundamental: el respeto, el cuidado y la gratitud hacia la mujer que les dio todo. Es una cerradura cuya llave es el amor filial. La caja de sándalo descansa en el fondo de mi armario, debajo de una pila de mantas de lana que tejí hace años. Está fuera de la vista, protegida del polvo y de las miradas curiosas. A veces, en noches de insomnio, la saco de su escondite y la sostengo entre mis manos. No necesito abrirla para saber lo que contiene. No son solo papeles,
Es el último abrazo de Ricardo, su protección, extendiéndose más allá de la tumba. Es la prueba tangible de un amor que pensó en todo. Guardar ese secreto ha sido mi forma de honrar su memoria. Es un poder latente que nunca quise usar, una carta que esperaba no tener que jugar jamás. Pero la vida, a veces, nos obliga a poner sobre la mesa nuestras jugadas más inesperadas. Y ahora, ese día ha llegado. La humillación en el pasillo, la invasión de mi espacio, la mirada fría de Isabella y la cobardía de Mateo. Todo es una clara señal. Es el escenario exacto que Ricardo temió y para el cual me preparó. Mientras finjo ser la anfitriona sumisa en mi propia casa, siento el peso del sobre lacrado en mi mente. La promesa de Alejandro Vargas resuena como un eco. Ya no hay duda. El tiempo de la paciencia y el silencio ha terminado. La tormenta para la que Ricardo me preparó ha llegado. Y yo, aunque con el corazón temblando, sé que ha llegado el momento de abrir la caja, desvelar el secreto y empezar a luchar, no con gritos, sino con la fuerza silenciosa de la verdad y la justicia. Los primeros días fueron un infierno silencioso, una tortura a base de pequeños gestos y palabras envenenadas. Se instalaron en el cuarto de invitados como si fueran los dueños de un hotel de lujo, dejando sus cosas por todas partes, alterando el orden que a mí me había costado años perfeccionar. Isabella caminaba por mi casa con aire de inspectora, criticando mis muebles, mi decoración, mi vida entera. «Este sofá es tan antiguo», le dijo a Mateo, una tarde, lo suficientemente alto para que yo la oyera desde la cocina. «Y las cortinas, por Dios, parecen de la época de mi abuela». Lo peor no eran sus palabras, sino la respuesta de mi hijo. Una risa nerviosa y un «Sí, cariño, ya veremos qué hacemos con todo esto». Sentí que mi mundo, mis gustos, mi historia, estaban siendo evaluados y sentenciados a desaparecer. El abuso financiero no tardó en llegar. Una mañana, Isabella se acercó a mí con una dulzura completamente falsa. «Carmen, querida, ¿me prestas tu tarjeta de crédito? Es solo para hacer una compra de supermercado online. Una emergencia, te lo juro. Te lo devolvemos a fin de mes». Confié, como siempre. Horas más tarde, las notificaciones empezaron a llegar a mi viejo teléfono móvil. Una compra en una perfumería de lujo, otra en una boutique de moda. No eran compras de emergencia, eran caprichos caros. Cuando le pregunté a Mateo, él le restó importancia. «Mamá, no seas así. Isabella necesitaba animarse un poco. Ha estado muy estresada con la mudanza». Me sentí estúpida y utilizada, viendo cómo mi dinero, ganado con tanto esfuerzo, se evaporaba para financiar sus lujos. El jueves siguiente era el día de mi club de lectura. Mis amigas, mujeres de mi edad con las que comparto mi amor por los libros, vinieron a casa como cada semana. Estábamos enfrascadas en una animada discusión sobre la última novela cuando Isabella irrumpió en el salón, hablando a gritos por su teléfono. Se paseaba de un lado a otro, ajena a nuestra presencia, quejándose con su interlocutor. No te imaginas lo pequeño que es esto. Estamos súper apretados. Es claustrofóbico. Necesitamos una reforma integral, tirar tabiques, cambiarlo todo. Mis amigas se quedaron en silencio, incómodas. La humillación me quemaba por dentro. No solo me insultaba a mí, sino que me dejaba en ridículo delante de las únicas personas con las que todavía tenía una vida social. La cocina, mi santuario personal, fue su siguiente objetivo. Era el lugar donde yo reinaba, el corazón de mi hogar, lleno de los utensilios de mi madre y los olores de mis recetas de toda la vida. Un día llegué de hacer la compra y me la encontré subida a una silla, vaciando todos los armarios. «Estoy optimizando el espacio, Carmen», me anunció sin siquiera mirarme. «Todo esto es muy poco funcional». Sin pedir permiso empezó a reorganizarlo todo a su gusto, tirando mis viejos cacharros en una caja de cartón que ponía «para donar». Sentí que me estaba arrancando el alma. Cada cucharón, cada plato desconchado, tenía una historia, y ella los estaba desechando como si fueran basura, borrando mis recuerdos para imponer su propio orden. Una noche, Mateo me pidió hablar a solas, y por un momento, mi corazón albergó una estúpida esperanza.
Creí que iba a disculparse. ¡Qué equivocada estaba! Se sentó a mi lado en el sofá, con una expresión de profunda seriedad, y comenzó a hablarme del estrés de Isabela, de lo difícil que era para ella adaptarse, de lo mucho que estaban sacrificando al vivir conmigo. Con una habilidad pasmosa para la manipulación, le dio la vuelta a la situación, haciéndome sentir culpable. «¿No te das cuenta, mamá? Nosotros estamos aquí para cuidarte, y parece que no haces ningún esfuerzo para que nos sintamos bienvenidos». Me quedé sin palabras, ahogada en la injusticia. Yo era la víctima, y él me estaba pidiendo que me disculpara por mi propio sufrimiento. La farsa continuaba de puertas para afuera. Un día me encontré con la señora Julia, en el ascensor. Con su habitual amabilidad, me preguntó cómo estaba llevando la nueva situación. Antes de que yo pudiera abrir la boca, Isabela, que había salido de la nada, pasó un brazo sobre mis hombros y respondió por mí con una sonrisa radiante. «Carmen está feliz. ¿A que sí? Por fin no está sola. La estamos cuidando muchísimo. Somos su alegría». La señora Julia me miró, extrañada, intentando encontrar la verdad en mis ojos. Yo solo pude forzar una sonrisa mientras sentía el peso del brazo de Isabela como una cadena, obligándome a participar en su teatro, a vender una mentira que me estaba destrozando por dentro y destruyendo mi imagen ante mis vecinos. Mis noches se convirtieron en un suplicio. Empezaron a invitar a sus amigos a casa, organizando cenas improvisadas que se alargaban hasta la madrugada. El apartamento se llenaba de risas estridentes y de una música moderna y machacona que hacía retumbar las paredes de mi dormitorio. No podía dormir. La ansiedad me devoraba. Una de esas noches, incapaz de soportarlo más, salí en bata y les pedí por favor que bajaran el volumen. Isabela me miró con una sonrisita de superioridad. «Ay, Carmen, por favor, no seas aguafiestas. Deberías relajarte y divertirte un poco, que te va a salir una úlcera». Sus amigos se rieron. Me di la vuelta y volví a mi cuarto, sintiéndome como una extraña, una anciana invisible y molesta en su propia casa. El ataque más doloroso, sin embargo, fue dirigido al corazón de mis recuerdos. En el centro de la pared del salón cuelga un gran retrato al óleo de Ricardo, pintado en nuestro 20º aniversario de bodas. Es mi tesoro más preciado. Una tarde, Isabela se paró frente a él, con las manos en las caderas, y decretó: «Ese cuadro hay que quitarlo. Es deprimente, da muy mal rollo a la casa, y no pega nada con la nueva vibra que quiero crear». El aire se me heló en los pulmones. No estaba hablando de un simple objeto decorativo. Estaba hablando de mi marido, de mi vida, de mi amor. Era un intento de borrarlo, de eliminar su presencia, la única que todavía me daba fuerzas. Era un acto de una crueldad tan calculada que me dejó sin aliento. Por primera vez desde que llegaron, mi voz salió firme, cortante como un cuchillo. «Ese cuadro no se toca. Se queda donde está». La sorpresa en el rostro de Isabela fue casi cómica. No esperaba resistencia. Miró a Mateo, buscando apoyo, y él, mi propio hijo, titubeó. «Mamá, cálmate. Quizás Isabela tiene razón. Es un poco lúgubre. Podríamos ponerlo en tu habitación». Si sus palabras anteriores habían sido puñaladas, estas fueron la estocada final. Que él, el hijo de Ricardo, considerara siquiera la posibilidad de descolgar a su padre para satisfacer el capricho de esa mujer. Fue una traición tan profunda, tan imperdonable, que algo dentro de mí se rompió para siempre. La primera batalla abierta se había librado, y las heridas eran mortales. Intenté un último y desesperado acercamiento. Invité a Mateo a dar un paseo por el parque, con la excusa de que necesitaba tomar el aire. Quería hablar con él a solas, apelar a su corazón, recordarle quiénes éramos. Pero, como era de esperar, a los 5 minutos de sentarnos en un banco, apareció Isabela. Casualmente, se sentó entre los dos, creando una barrera física y emocional. Cada vez que yo intentaba iniciar una conversación seria, ella interrumpía con alguna banalidad, tratándome como si fuera una niña a la que hay que mantener entretenida. Me sentí completamente anulada, viendo cómo ella controlaba cada interacción, cada palabra, asegurándose de que el cordón umbilical que aún me unía a mi hijo fuera cortado definitivamente. La sangría económica se aceleró.
Empecé a ver cargos en mi cuenta de compras por internet que yo no había hecho. Pequeños electrodomésticos, ropa, aparatos electrónicos. La excusa era siempre la misma. Es para mejorar la casa, Carmen, para que todos estemos más cómodos. Pero yo sabía que la mayoría de esas cosas eran para ellos. Lujos innecesarios que yo jamás me habría permitido. Mis pequeños ahorros, los que guardaba con tanto celo para una emergencia o para un arreglo en la casa, empezaron a disminuir a una velocidad alarmante. Me sentía atrapada en una espiral de deudas que no eran mías, sofocada por la carga de su irresponsabilidad, viendo cómo el patrimonio que construí con Ricardo se esfumaba entre sus dedos. La violación definitiva de mi intimidad llegó una tarde, mientras buscaba algo en mi joyero. Me di cuenta de que faltaba una pieza, un pequeño broche de oro y perlas, el primer regalo que Ricardo me hizo cuando éramos novios. No tenía un gran valor material, pero su valor sentimental era incalculable. Mi corazón se detuvo. No tenía pruebas, no podía acusar a nadie directamente, pero en el fondo de mi alma lo sabía. Sabía que había sido Isabela. La idea de sus dedos rebuscando entre mis cosas más personales, tocando mis recuerdos y robándome un pedazo de mi historia, fue nauseabunda. Ya no sé, trataba de dinero o de espacio. Habían cruzado la línea del respeto para adentrarse en el terreno del robo y la profanación. Sintiéndose invencible, Isabela lanzó su órdago final. Entró en mi dormitorio una mañana, sin llamar, mientras yo hacía la cama. Con la naturalidad de quien pide un vaso de agua, me dijo: «Carmen, hemos estado pensando, y Mateo y yo necesitamos una megahabitación más grande, con más luz para trabajar. Así que hemos decidido que nos vamos a mudar a tu cuarto. Tú puedes instalarte en el trastero del fondo del pasillo. Con una mano de pintura y una cama pequeña, te quedará muy acogedor». Me estaba echando de mi propio dormitorio, el lecho donde dormí con mi marido durante 40 años, para relegarme a un cuarto de trastos. Era el acto de despojo más humillante y definitivo que podía imaginar. No grité, no lloré, no discutí. Simplemente me quedé mirándola, y luego miré a Mateo, que estaba de pie en el umbral, asintiendo como un autómata. Una calma extraña, gélida, se apoderó de mí. El dolor había sido tan intenso y continuado que ya no sentía nada, solo un vacío helado donde antes estaba mi corazón. Toda la rabia y la tristeza se condensaron en un único punto de claridad absoluta. Viéndolos allí, tan arrogantes y seguros de su victoria, supe que ese era el final. Asentí lentamente, y con una voz que no parecía la mía, dije: «Está bien, lo pensaré». Ellos sonrieron, creyendo que habían ganado. No sabían que en ese preciso instante, la guerra no había terminado. Acababa de empezar de verdad. Aquella noche no dormí, pero no fue una de esas noches de insomnio, llenas de ansiedad y lágrimas ahogadas en la almohada. Fue una noche de una calma extraña, casi sobrenatural. El dolor, la rabia, la humillación, todo se había asentado en el fondo de mi alma, convirtiéndose en un sedimento duro y frío como el granito. Ya no había súplicas en mi corazón. La mendiga de amor había muerto esa mañana en el umbral de mi dormitorio. En su lugar había nacido una mujer que no sentía nada más que una claridad cristalina, una lucidez helada que me permitía ver la situación sin el velo del afecto maternal. Comprendí que intentar apelar a la conciencia de quien no la tiene es como gritar en el vacío. La única respuesta posible no era el lamento, sino la estrategia. De madrugada, mientras la casa estaba en silencio y ellos dormían el sueño de los conquistadores, me levanté. Descalza, para no hacer ruido, fui al salón y me senté en la oscuridad, frente al retrato de Ricardo. La luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba su rostro sereno, su mirada bondadosa. No le recé, no le pedí ayuda, simplemente le hablé en silencio, de alma a alma. «Lo sé, Ricardo, tenía razón, fui ciega, pero ya no lo soy. No te preocupes, mi amor. Voy a proteger nuestro hogar, voy a defender nuestro legado. Voy a hacer lo que tú habrías hecho, impartir justicia con la cabeza alta». Fue una conversación sin palabras, un juramento solemne ante el único testigo que importaba. Sentí su aprobación en el silencio de la noche, una fuerza que me recorrió de pies a cabeza. Con esa nueva determinación, caminé directamente hacia mi armario.
Aparté las mantas de lana y saqué la caja de madera de sándalo. El contacto de la madera pulida y fría contra mis dedos fue como una descarga eléctrica, un ancla a la realidad. Olía a tiempo, a secretos, a promesas guardadas. La sostuve contra mi pecho por un instante, sintiendo el peso de su contenido, el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Ya no era un objeto de melancolía, un cofre de recuerdos. Se había transformado en mi arsenal, la herramienta que mi previsor marido me había dejado para una guerra que él sabía que podría llegar a librar. Era el momento de dejar de ser la guardiana del secreto para convertirme en su ejecutora. La abrí con cuidado. El sobre lacrado seguía allí, intacto, pero no era eso lo que buscaba todavía. Mis dedos encontraron lo que necesitaban, una pequeña tarjeta de visita, con los bordes ligeramente amarillentos por el tiempo. Dr. Alejandro Vargas, abogado. El nombre y el número de teléfono parecían brillar en la penumbra. Me quedé mirándolo durante varios minutos, memorizando cada dígito, cada letra. Era el primer paso concreto de un plan que se estaba formando en mi mente con una precisión milimétrica. Sostener esa tarjeta en mi mano fue como encender la mecha. La decisión estaba tomada. A primera hora de la mañana, cuando saliera a comprar el pan, haría la llamada que lo cambiaría todo. La cuenta atrás había comenzado. A la mañana siguiente mi comportamiento los desconcertó por completo. Esperaban resistencia, lágrimas, reproches. En cambio, les recibí con una sonrisa serena y una taza de café. «He estado pensando en lo de la habitación», les dije con una voz suave y complaciente. «Y tenéis razón, es mucho más lógico. Es un cuarto más grande para vosotros, y yo no necesito tanto espacio». La mandíbula de Isabella casi se desencajó por la sorpresa. Mateo me miró con una mezcla de alivio y confusión. Mi sumisión total los desarmó. Habían bajado la guardia, creyendo que su victoria era absoluta. No podían imaginar que mi docilidad era la más peligrosa de las máscaras, el camuflaje perfecto para la estratega que operaba ahora desde las sombras. A partir de ese día, me convertí en la perfecta sirvienta. Limpiaba lo que ellos ensuciaban, les cocinaba sus platos favoritos, les preguntaba si necesitaban algo, siempre con una sonrisa amable. Pero mis ojos habían cambiado. Ya no eran los ojos de una madre, eran los de una espía en su propio hogar. Cada conversación que tenían en voz alta, cada comentario despectivo, cada compra innecesaria, yo lo registraba todo en mi memoria. Observaba sus hábitos, sus horarios, sus descuidos. Estaba reuniendo munición, compilando un dossier mental de cada abuso, de cada falta de respeto. Mi aparente fragilidad se convirtió en mi mayor fortaleza, permitiéndome moverme entre ellos sin levantar sospechas, mientras mi plan, silencioso e invisible, echaba raíces. Mi primera acción concreta fue puramente administrativa. Con la excusa de organizar mis papeles, entré en la página web de mi banco e imprimí los extractos de la tarjeta de crédito de los últimos 2 meses. Usé un rotulador rojo para rodear cada uno de los cargos de Isabella. La boutique, la perfumería, los restaurantes caros, las compras online. La evidencia era clara, irrefutable. Un rastro de su egoísmo y su abuso de más confianza impreso en blanco y negro. Doblé cuidadosamente esos papeles y los guardé en el fondo de la caja de sándalo, junto al sobre de Ricardo. Eran las primeras pruebas materiales, los primeros ladrillos del caso que estaba construyendo, pieza por pieza, en el más absoluto de los secretos. Ya no me importaba si me querían. Había cruzado un umbral emocional del que no había retorno. El amor y la aprobación de mi hijo, que antes habían sido el sol de mi existencia, ahora me resultaban indiferentes. Mi objetivo ya no era recuperar su afecto, sino recuperar mi vida. No era venganza lo que buscaba. La venganza es un fuego que te consume. Lo que yo anhelaba era justicia, una rectificación del orden natural de las cosas. Quería que la gratitud prevaleciera sobre el egoísmo y que el respeto se impusiera a la arrogancia. Por primera vez en muchos años, me sentía dueña de mi destino, con un propósito claro y una voluntad de acero. La abuela dócil había desaparecido. En su lugar, había una estratega paciente esperando el momento perfecto para mover su pieza reina. Con el corazón martilleándome en el pecho,
Marqué el número del doctor Vargas desde una cabina telefónica, como en las películas de espías. Cuando su voz grave y amable sonó al otro lado de la línea, sentí un alivio inmenso. Le expliqué la situación de la forma más concisa que pude, sin dejarme llevar por el sentimentalismo, exponiendo los hechos fríamente, uno tras otro. Hubo un largo silencio al otro lado, y, por un momento temí que no me creyera, pero entonces habló, y su tono era de una indignación contenida y una lealtad inquebrantable. «Carmen, hiciste bien en llamar. Ricardo estaría furioso, pero no te preocupes, él lo previó todo. El testamento es tan claro como el agua. Reúne todo lo que puedas, cualquier prueba, y nos vemos mañana». Colgué el teléfono sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, ya no estaba sola. Nos reunimos en una pequeña cafetería alejada del barrio, un lugar anónimo, donde nadie nos reconocería. El doctor Vargas seguía siendo el hombre íntegro y sereno que yo recordaba. Escuchó mi relato completo sin interrumpirme, asintiendo con gravedad. Le mostré los extractos bancarios que había impreso, con los gastos de Isabela marcados en rojo. Él los examinó con sus gafas de leer, y una pequeña sonrisa de aprobación se dibujó en sus labios. «Eres más fuerte de lo que pareces, Carmen. Esto es excelente». Luego, con una claridad que disipó todas mis dudas, me explicó la estrategia legal. No se trataba de una simple disputa familiar, sino del incumplimiento de una cláusula testamentaria. Había un camino legal y justo. Salí de esa cafetería sintiéndome 10 centímetros más alta, armada con un plan y un aliado poderoso. «El primer paso», me aconsejó el doctor Vargas, «es cortarles el suministro financiero, pero debemos hacerlo con sutileza. No pueden sospechar que estás actuando en su contra. Deben seguir creyendo que tienen el control». Su idea era brillante en su simplicidad. No debía cancelar la tarjeta, sino darla por perdida. De esa forma, la culpa recaería en mi supuesto descuido, en mi fragilidad de anciana, y no en un acto deliberado de resistencia. La estrategia era convertirme en una actriz, usar en mi favor el mismo estereotipo de mujer mayor y despistada con el que ellos me habían estado etiquetando. Tenía que ser más lista, más astuta. La guerra no se ganaría con gritos, sino con susurros y movimientos calculados en el tablero de ajedrez que era mi propia casa. Esa misma tarde, ejecuté la primera parte del plan. Antes de volver a casa, abrí un apartado de correos en la oficina postal del centro, una dirección segura a la que solo yo tendría acceso. Luego, desde allí, llamé al banco. Puse mi voz más temblorosa y angustiada para informar de la pérdida de mi tarjeta de crédito. «Ay, señorita, qué disgusto tengo. Con la edad ya no sé ni dónde pongo las cosas. Debí de perderla esta mañana haciendo los recados». La empleada del banco fue muy amable y comprensiva. Bloqueó la tarjeta inmediatamente y me aseguró que me enviarían una nueva. Cuando me preguntó la dirección de envío, le di la de mi nuevo apartado postal, añadiendo: «Es que con tanto lío en casa, prefiero recogerla yo, para que no se pierda». La primera pieza del puzzle estaba en su sitio. El resultado fue más satisfactorio de lo que había imaginado. 2 días después, oí un grito de frustración desde el salón. Era Isabela. «¡Imposible! La tarjeta ha sido rechazada. Iba a comprar los billetes para nuestro viaje de fin de semana». Se acercó a mí furiosa, con Mateo pisándole los talones. «¿Qué pasa con tu tarjeta, Carmen?». Puse mi mejor cara de pánico y confusión. «¡Ay, Dios mío! ¿Rechazada? No puede ser. ¡Qué vergüenza! Debí de perderla el otro día. ¡Qué cabeza la mía! Voy a tener que llamar al banco ahora mismo para anularla». Ver la rabia impotente en el rostro de Isabela y la forma en que miraba a Mateo como si fuera un inútil fue mi primera pequeña y dulce victoria. Por primera vez, era yo quien controlaba la situación, y ellos no tenían ni la más remota idea. Si te está gustando cómo esta historia está tomando forma y quieres ver cómo se desarrolla mi plan, suscríbete y acompáñame hasta el final. Tu apoyo me da más fuerza para seguir adelante. Para fortalecer mi posición, necesitaba un testigo, alguien que pudiera dar fe, aunque fuera indirectamente, de mi estado de ánimo. Decidí hablar con la señora Julia, mi vecina. No le conté mi plan, por supuesto,
pero sí le abrí una pequeña grieta de mi corazón. La invité a tomar un café una tarde, y con lágrimas en los ojos, esta vez, no del todo fingidas, le confesé lo sola y triste que me sentía, lo mucho que había cambiado la dinámica de mi hogar desde la llegada de mi hijo y su novia. Le hablé de mi melancolía, de cómo a veces me sentía como una extraña en mi propia casa. La señora Julia, con su inmensa bondad, me escuchó y me consoló. Sin saberlo, se estaba convirtiendo en una pieza clave para el futuro. Durante nuestra charla, dejé caer, como si fuera un detalle sin importancia, una información crucial. «Están tan ilusionados», le dije secándome una lágrima falsa. «Mateo e Isabella están planeando organizar una gran cena aquí, en casa, dentro de un par de semanas. Quieren anunciar su compromiso a todos sus amigos importantes, gente de negocios, sus jefes». Planté esa semilla con toda la intención. Quería que la noticia se supiera en 1200 el edificio. Quería que hubiera una expectativa, un evento público que ellos no pudieran cancelar. Necesitaba que se confiaran, que prepararan su propio escenario para la gran celebración. Lo que no sabían es que, en realidad, estaban construyendo el escenario para su propia caída, y yo les estaba entregando los clavos y el martillo. Mi siguiente conversación con el doctor Vargas añadió otra capa al plan. «Carmen, tu testimonio es poderoso, pero el de un profesional sería irrefutable. Necesitamos un informe externo que corrobore el abuso emocional y la presión a la que estás sometida». La idea me asustó al principio. ¿Cómo iba a conseguir algo así sin que ellos se dieran cuenta? Pero Alejandro, como siempre, ya lo había previsto todo. Tenía una amiga que trabajaba como asistente social para el ayuntamiento. Podría organizar una visita domiciliaria bajo un pretexto completamente creíble, una que no levantara ninguna sospecha y que nos proporcionara la documentación que necesitábamos para blindar nuestro caso. Mi ejército invisible estaba a punto de reclutar a un nuevo y valioso soldado. La tapadera fue perfecta. Hacía meses, yo misma había solicitado información sobre un programa de ayuda a domicilio para personas mayores, más por curiosidad que por necesidad. Usando esa solicitud como excusa, la asistente social, una mujer de aspecto afable, llamada Elena, llamó a mi puerta una mañana. Se presentó como una trabajadora del ayuntamiento que estaba haciendo visitas de seguimiento rutinarias en el barrio. Isabella, que estaba en casa, la miró con suspicacia, pero no pudo negarse a dejarla pasar. La visita parecía oficial, burocrática e inofensiva. Era el caballo de Troya perfecto, entrando en la fortaleza enemiga disfrazado de un simple trámite administrativo. Mientras yo observaba con una calma que me sorprendía a mí misma, Elena fue una maestra en su trabajo. Se sentó en mi salón y, con Isabella presente y vigilante, comenzó a hacerme preguntas de su formulario. «¿Duerme bien por las noches, Carmen? ¿Cómo gestiona sus gastos ahora que hay más gente en casa? ¿Se siente acompañada?» Yo respondía con medias verdades, cargadas de un significado que solo Elena podía entender. «Últimamente duermo regular. Hay más vida en la casa. Y los gastos, bueno, hay que ajustarse el cinturón. Me siento muy atendida». Isabella intervenía constantemente, intentando pintar un cuadro de felicidad familiar. Pero Elena, con su experiencia, anotaba todo: mi lenguaje corporal, la tensión en el ambiente, las interrupciones de Isabella. Estaba creando un informe profesional y objetivo de la situación de acoso. Cuando Elena se fue, Isabella resopló con fastidio. «¡Qué pérdida de tiempo! Malditos burócratas que no tienen nada mejor que hacer». No tenía ni idea de lo que acababa de ocurrir. No sabía que esa molesta funcionaria acababa de firmar un documento que sería una prueba crucial en su contra. Esa tarde sentí una oleada de poder, una certeza absoluta de que iba por el buen camino. Ya no eran solo mis palabras contra las suyas. Ahora tenía extractos bancarios y, muy pronto, tendría el informe de una profesional. Mi plan avanzaba silenciosamente, pieza por pieza. Ellos seguían celebrando su aparente victoria, ciegos al hecho de que los cimientos de su castillo de arena estaban siendo arrasados por una marea que ya nadie podía detener. La noche de la fiesta de compromiso, mi apartamento era irreconocible.
Isabela lo había transformado en un escaparate de sus aspiraciones, con luces de diseño alquiladas, flores exóticas y una música electrónica que vibraba en el suelo. El salón estaba abarrotado de sus amigos, gente joven y ruidosa que hablaba de negocios y de marcas de lujo. Me movía entre ellos como una sombra, sirviendo canapés y recogiendo copas vacías. Nadie me prestaba atención, salvo para pedirme algo. Para ellos, yo era simplemente parte del servicio, una anciana servil que venía con el piso. Acepté ese papel con una calma gélida, observándolo todo, esperando mi momento. Cada bandeja que servía, cada sonrisa forzada que ofrecía, era un paso más en la cuenta atrás, hacia el final de su farsa. El momento culminante de su noche llegó. Mateo, con una copa de champán en la mano y el brazo rodeando la cintura de Isabela, pidió la atención de todos. Su rostro rebosaba de un orgullo fatuo. Amigos, gracias por venir. Hoy es una noche muy especial. Es la noche en la que celebramos el inicio de nuestro futuro, de una nueva vida juntos. Sonrió a Isabela, quien lo miró con adoración fingida. Luego su mirada se posó brevemente en mí, con condescendencia. Y quiero dar las gracias también a mi madre por cedernos generosamente su espacio para que podamos empezar a construir ese futuro. Las risas y los aplausos que siguieron a sus palabras fueron como sal en mis heridas. Cedernos. La palabra resonó en mi cabeza como una bofetada. Justo cuando todos levantaban sus copas para brindar, el timbre de la puerta sonó, no con un repique corto, sino con una pulsación larga, firme y autoritaria que silenció la música y las conversaciones. Todas las cabezas se giraron hacia la entrada. Mateo, visiblemente molesto por la interrupción, me hizo un gesto con la cabeza. «Mamá, mira quién es, por favor». Me sequé las manos en el delantal y caminé lentamente hacia la puerta, sintiendo todas las miradas clavadas en mi espalda. Antes de girar el pomo, me volví hacia mi hijo y con una voz clara y serena, que sorprendió a todos y sobre todo a él, le dije: «No te preocupes, hijo. No es ninguna molestia. De hecho, los estaba esperando». El desconcierto en su rostro fue el preludio del cataclismo. Abrí la puerta. En el umbral no había un repartidor de pizzas ni un vecino quejoso. Estaban el doctor Alejandro Vargas, imponente con su traje oscuro, y a su lado, un hombre de rostro severo con el uniforme inconfundible de un oficial de justicia. No dijeron nada, simplemente entraron, y su sola presencia bastó para que un silencio sepulcral cayera sobre la fiesta. La atmósfera festiva se evaporó en un instante, reemplazada por una tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Los invitados retrocedieron instintivamente, abriéndoles paso. Vi el pánico empezar a dibujarse en los ojos de Isabela, mientras Mateo balbuceaba: «¿Mamá? ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son estas personas?». La hora de la verdad había llegado. El doctor Vargas avanzó hasta el centro del salón, convirtiéndose en el foco de todas las miradas. Su voz, cuando habló, era tranquila, pero resonó con una autoridad inquebrantable que llenó cada rincón de la estancia. «Buenas noches a todos. Disculpen la interrupción. Mi nombre es Alejandro Vargas y soy el abogado y albacea testamentario del difunto señor Ricardo Castillo». Hizo una pausa dramática, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. La mención del testamento de mi marido fue la primera onda de choque. Mateo palideció. Su sonrisa de anfitrión se congeló en una mueca de incredulidad. Isabela lo miró, exigiéndole una explicación que él, evidentemente, no podía darle. El escenario estaba preparado. De su maletín, el doctor Vargas extrajo un documento encuadernado. «Como albacea del señor Castillo», continuó, «mi deber es asegurar que se cumplan sus últimas voluntades recogidas en este testamento». Levantó el documento para que todos lo vieran. «Y hay una cláusula específica relativa a esta propiedad que parece haber sido malinterpretada». Abrió el testamento y leyó en voz alta y clara: «Lego a mi esposa, Carmen Castillo, el usufructo vitalicio de la propiedad. La titularidad del inmueble solo será transferida a mi hijo, Mateo Castillo, tras el fallecimiento de mi esposa, y siempre bajo la condición ineludible de que haya velado por su bienestar, su cuidado y su dignidad hasta su último día».
Cada palabra era un martillazo sobre el ataúd de sus planes. Una condición, prosiguió el doctor Vargas guardando el testamento y mirándolos directamente, que, lamentablemente, y según la evidencia que hemos recopilado, no ha sido cumplida. El murmullo entre los invitados se hizo más fuerte. Tenemos en nuestro poder el informe de una asistente social del ayuntamiento que detalla una situación de abuso emocional y presión psicológica. Poseemos también extractos bancarios que demuestran una clara explotación financiera, utilizando los escasos recursos de la señora Castillo para fines personales y suntuosos. No levantó la voz. Su tono era el de un cirujano exponiendo un diagnóstico, frío, factual y demoledor. Cada frase desnudaba su codicia y su crueldad frente a todos sus amigos importantes. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por la respiración agitada de Isabela. Entonces, el doctor Vargas sacó un último papel de su maletín y se lo entregó al oficial de justicia. Por el grave incumplimiento de las cláusulas testamentarias y a petición expresa de la usufructuaria, la señora Carmen Castillo, un juez ha emitido esta orden de desahucio con efecto inmediato. Tienen 1 hora para recoger sus efectos personales y abandonar la propiedad. El oficial de justicia dio un paso al frente y le tendió la orden a Mateo, cuyo rostro era una máscara de cera. La humillación pública, la que ellos me habían infligido a mí en el pasillo, les era devuelta, multiplicada por 100, en el centro de su propio teatro. La reacción de Isabela fue volcánica. Perdió toda su compostura y empezó a gritar, llamándome vieja bruja manipuladora, y a Mateo, inútil y cobarde. Su máscara de dama refinada se hizo añicos, revelando la arpía que siempre había sido, para horror de sus amigos, que empezaron a escabullirse hacia la puerta, avergonzados y deseando desaparecer. Mateo, por su parte, estaba catatónico. Su mirada iba del abogado a su madre, completamente quebrado, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. En esa mirada vi, por primera vez, una chispa de comprensión, el amanecer tardío y terrible de la conciencia de lo que había hecho, de lo que había permitido. Pero ya era demasiado tarde. En medio del caos, de los gritos de Isabela y de la desbandada de los invitados, yo permanecí quieta, en el centro de mi salón recuperado. Me quité el delantal y lo dejé caer al suelo, un gesto simbólico de liberación. Mis ojos se encontraron con los de Mateo. No había odio en mi mirada, ni siquiera triunfo, solo una profunda y triste serenidad. No necesité decir nada. Mi silencio lo decía todo. Había recuperado mi hogar, mi paz y, lo más importante, mi dignidad. La justicia de Ricardo, una justicia silenciosa y paciente, por fin se había cumplido. La fiesta había terminado, y los verdaderos dueños de la casa, mi marido en espíritu y yo en cuerpo, nos habíamos quedado solos, bajo la mirada impasible del oficial de justicia y con los murmullos de mis vecinos como banda sonora de su humillación. Mateo e Isabela metieron en un par de maletas lo más esencial, sus muebles caros, las cajas llenas de sus planes de futuro. Todo se quedó atrás, como los restos de un naufragio. Verlos salir por la puerta, ya no como los arrogantes conquistadores, sino como 2 parias expulsados de su falso paraíso, no me produjo alegría, sino una profunda y serena sensación de justicia. La señora Julia, desde el umbral de su puerta, me dedicó una mirada de aprobación y alivio, un gesto silencioso que me confirmó que había hecho lo correcto. El pasillo, que había sido el escenario de mi humillación, era ahora el testigo de mi liberación, cerrando el círculo de la manera más poética y justa posible. Sus pérdidas fueron mucho más allá de un techo bajo el que dormir. Fueron pérdidas simbólicas, de las que un alma nunca se recupera del todo. Isabela perdió su credibilidad. Su máscara de mujer sofisticada se hizo añicos frente a las personas que más quería impresionar, revelando la vulgaridad de su codicia. Mateo lo perdió todo: a su novia, el respeto de sus amigos, el hogar que creía seguro, y lo más doloroso, perdió la brújula moral que alguna vez tuvo. Se quedaron solos, expuestos en su miseria, con la mancha de una humillación pública que los perseguiría durante mucho tiempo. Habían apostado todo a su arrogancia
y lo habían perdido en una sola noche, demostrando que los castillos construidos sobre la injusticia y la falta de gratitud están destinados a convertirse en ruinas. Cuando la puerta se cerró tras ellos, un silencio bendito llenó el apartamento. No era el silencio de la soledad, sino el de la paz reconquistada. Caminé descalza por el salón, ahora vacío de extraños, y mi primera parada fue frente al retrato de Ricardo. Acaricié el marco dorado y le susurré: «Lo logramos, mi amor. La casa está a salvo». Encendí una pequeña vela junto a su foto y me dediqué a deshacer la obra de Isabela, a devolver cada cojín a su sitio, a guardar sus adornos impersonales en cajas. Cada gesto era un ritual de purificación, una forma de reclamar mi territorio, de borrar las huellas de la invasión. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente, sintiéndome la dueña y señora, no solo de mi casa, sino de mi propia vida. En los días que siguieron, sentí como si me hubieran quitado un peso inmenso de los hombros. La mujer sumisa y temerosa había dado paso a una Carmen que no conocía, una mujer segura y con la espalda recta. Lo primero que hice fue llamar a la inmobiliaria para retirar el anuncio de alquiler de la plaza de garaje. Decidí que por ahora la usaría yo. Me matriculé en unas clases de acuarela en el centro cívico, un viejo sueño que siempre había pospuesto. Empecé a redescubrir pequeños placeres: pasear por el parque sin prisa, tomar un café mientras leía el periódico, elegir qué quería cenar sin tener que complacer a nadie. Estaba reconstruyendo mi vida, no sobre los cimientos de la abnegación, sino sobre los de la autoestima y el amor propio. Unos días después, el teléfono sonó. Era Mateo. Su voz estaba rota por el llanto. Me contó que Isabela lo había dejado esa misma mañana, después de culparlo por todo el desastre. «Me he quedado solo, mamá. No tengo a dónde ir. Lo siento mucho». Sus palabras, que antes me habrían destrozado, ahora las recibía con una calma serena. Sufría, sí, pero era un sufrimiento necesario, la consecuencia inevitable de sus propias elecciones. Era el dolor de quien se mira al espejo por primera vez y no le gusta la persona que ve. Su disculpa era un primer paso, el débil gemido de una conciencia que despertaba de un largo y profundo letargo. Pero yo sabía que el camino hacia la redención sería mucho más largo. Mi respuesta no fue vengativa, pero tampoco fue un bálsamo de perdón incondicional. «Te quiero, Mateo. Siempre serás mi hijo y siempre te querré. Pero el amor no puede ser una excusa para la falta de respeto», le dije con una voz firme pero no fría. «Lo que ha pasado ha roto algo muy profundo entre nosotros, algo que no se puede arreglar solo con lágrimas. Necesitas encontrar tu propio camino, aprender a valerte por ti mismo y, sobre todo, necesitas entender de verdad el daño que has hecho. Cuando lo hayas hecho, cuando te hayas convertido en el hombre que tu padre y yo soñamos que serías, entonces, y solo entonces, podremos empezar a hablar de reconstruir nuestra relación sobre unos cimientos nuevos y sólidos. Nuestra relación, tal como era, se había roto para siempre, y era lo mejor que podía habernos pasado. Se había acabado la dinámica tóxica de la madre sobreprotectora y el hijo dependiente. Le ofrecí la posibilidad de una reconciliación futura, pero una condicionada a un cambio real y profundo por su parte. Por ahora, era necesario un tiempo de distancia, un espacio para que él creciera y yo sanara. No le cerré la puerta de mi corazón, pero sí le cerré la puerta a la manipulación y al abuso. El perdón, el verdadero perdón, no es un regalo que se da a la ligera, es algo que debe ganarse con hechos, no solo con palabras de arrepentimiento. Ahora, mi vida transcurre en una paz que creía haber perdido para siempre. Cuido de mis plantas en el balcón, disfruto de mis clases de pintura y de las charlas con mis amigas del club de lectura. He recuperado mi hogar, pero he ganado algo mucho más valioso: el respeto por mí misma. A veces, miro el horizonte desde mi ventana y pienso en el futuro. No sé si Mateo volverá a formar parte de mi vida de una manera sana y completa, pero lo que sí sé es que ya no le tengo miedo a la soledad. He descubierto que soy una buena compañía para mí misma, y esa, quizás, es la herencia más valiosa que el amor de Ricardo y esta dolorosa lección me han podido dejar. Con el tiempo,
he llegado a comprender que el verdadero valor de una herencia no se mide en metros cuadrados ni en saldos bancarios. Mi Ricardo no me dejó solo un apartamento, me dejó una lección de vida envuelta en un testamento. Me legó la certeza de que el amor debe ir acompañado de protección y que la familia no es un derecho adquirido, sino un pacto de respeto mutuo que se renueva cada día. La batalla que libré no fue por unos ladrillos y unas paredes, sino por la defensa de ese legado inmaterial. Luché para demostrar que los sacrificios de una vida no pueden ser borrados por la codicia, y que la memoria de quienes nos amaron es un tesoro sagrado que tenemos la obligación de honrar y defender a cualquier precio. Esta dura experiencia me enseñó que la dignidad es el pilar maestro de nuestra existencia. Durante mucho tiempo permití que la mía fuera erosionada poco a poco, confundiendo la paciencia con la sumisión y el amor de madre con la obligación de aguantarlo todo. Creí que si cedía, si no causaba problemas, me ganarían el cariño y el respeto. ¡Qué equivocada estaba! El respeto no se mendiga, se exige, y a veces, exigirlo requiere tomar las decisiones más difíciles, como cerrar una puerta para poder abrir una ventana hacia nuestra propia paz. La dignidad no tiene precio, y recuperarla ha sido el mayor regalo que me he hecho a mí misma, una armadura invisible que ahora visto cada día con orgullo. He aprendido también que la gratitud es el cimiento fundamental sobre el que se construye cualquier relación familiar sana. Cuando ese cimiento se resquebraja, todo el edificio se viene abajo. La gratitud no consiste en devolver favores, sino en reconocer el amor y el esfuerzo que hay detrás de cada gesto, por pequeño que sea. Mi hijo y su novia veían mis sacrificios no como un regalo, sino como una obligación. Daban por sentado mi amor, mi tiempo y mis recursos, vaciando de significado los lazos que nos unían. Sin la luz de la gratitud, el amor se vuelve ciego y egoísta, transformándose en un arma de explotación en lugar de un refugio de afecto. Por eso, si mi historia puede servir de algo, que sea como un recordatorio para todos aquellos que se sienten invisibles o dados por sentados en sus propias familias. No permitan que nadie confunda su bondad con debilidad, ni su silencio con consentimiento. Dentro de cada uno de nosotros, por muy mayores o cansados que nos sintamos, reside una fuerza que ni siquiera sospechamos poseer. Escuchen esa voz interior que les pide respeto. Pongan límites. Ámense a sí mismos lo suficiente como para enseñar a los demás cómo deben amarles, porque nadie nos respetará si no empezamos por respetarnos a nosotros mismos, con toda la firmeza y toda la ternura que merecemos. Al final, la lección más grande es esta. Un hogar no es una propiedad que se hereda, sino un santuario de memoria que se debe honrar. Y el mejor patrimonio que podemos dejar a nuestros hijos no son las cosas materiales que acumulamos, sino el ejemplo de cómo vivimos y cómo exigimos ser tratados. Debemos enseñarles que el amor verdadero no somete, sino que enaltece, que el respeto no es una opción, sino una obligación, y que la dignidad de un padre o una madre es un legado tan valioso que no puede ni debe ser nunca negociado. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela. Quizás alguien, en algún lugar, necesite escucharla para encontrar la fuerza que busca. Gracias por haberme acompañado hasta aquí.